Para ilustrar lo último que hemos visto en el tema 6, vamos a resolver el ejercicio 7 de la primera lista de la hoja 3, es decir, el ejercicio 7 de la lista de problemas resueltos. Dice ese ejercicio: a partir de una muestra de 152 trabajadores, pretendemos analizar las diferencias salariales en el sector energético. Para ello se plantea el siguiente modelo, el que habéis escrito, que es logaritmo niveles, donde EDUC indica los años de formación, expert los años de experiencia y antic los años de antigüedad de la empresa actual del trabajador. Bien, primero, contraste o a través del contraste de White determina un tamaño del 5% si existe heterocelasticidad. Para ello dispone de la estimación por MCO de la siguiente regresión auxiliar. Y os aparece una regresión, ahora la examinaremos, y un resultado parcial de ella, su R al cuadrado. Bien, vamos a resolver primero este apartado. El contraste de White es un contraste de heterocelasticidad. En la alternativa se sitúa esa hipótesis. En la nula, que no, que el modelo es homocelástico. Y se trata de decidir entre ambos. Si recordáis lo que hemos explicado, el contraste de White, para hacer esto, pasa por 3 etapas. Ahí os las describo. Primero hay que aplicar MCO en el modelo original que te dan, el que aparece aquí, y calcular los residuos de ese modelo, lo que siempre hemos llamado ESUI. En el segundo apartado se trabaja con ellos, en concreto con su cuadrado. Ya lo comentamos en teoría, se trabaja con el cuadrado porque vamos a intentar estudiar cómo se comporta la varianza de los errores. La varianza de los errores, como mejor quede aproximada, es por esto. La varianza de los errores no se conoce. Si hay posibilidad de heterocelasticidad, la varianza de cada error será distinta y no se conoce cuánto vale. Lo mejor que se puede hacer es aproximarla por esta cantidad. Bien, pues en esta regresión que aquí se plantea, se va a estudiar si esa cantidad, que aproxima la varianza de los errores, se puede ver si depende, se puede detectar si depende de las variables explicativas en la forma en la que habitualmente depende caso de que esto pase. Cuando la varianza depende de las explicativas, lo más habitual es que dependa o de ellas o de sus cuadrados de los productos cruzados. Bien, pues hagamos una regresión de ello. Observar en esa regresión auxiliar, aparte de la variable explicada, los residuos al cuadrado, observar lo que aparece. Aparecen sumandos correspondientes a las variables a secas. Aparecen los sumandos correspondientes a las variables explicativas al cuadrado. Y aparecen los que se llaman productos cruzados, que es el elemento más lioso. Producto cruzado es un producto, una explicativa por otra. Cuidado que no se puede meter la explicativa EDUC por expert y expert por EDUC al mismo tiempo, porque son la misma. La multiplicación es conmutativa. Luego los productos cruzados, si se hacen en un orden, no se hacen en orden contrario. Por eso tenéis 3 productos cruzados y solamente 3. EDUC por expert, EDUC por antic y expert por antigüedad. Bien, pues se trata de aquí ver si en la explicación de los residuos al cuadrado estas variables que hemos introducido, las posibles funciones de las explicativas que más habitualmente influyen en la varianza del error, pues ver si realmente influyen. Solamente dan el dato de R al cuadrado, en este caso. Ya veremos que con este dato, para seguir el contraste de White, es suficiente. La tercera etapa del contraste de White se trata, como he dicho, de contrastar la significatividad en esa regresión auxiliar de esos coeficientes, de los coeficientes de las que hemos introducido como variables explicativas de esa regresión auxiliar. Perdón un momento. Hemos introducido estas variables como explicativas. Bien, ¿son significativas? Se trata de contrastar eso. A ver, el estadístico que Wright propone no es el estadístico clásico de contraste de significatividad, la F, sino el estadístico este de aquí. ¿Qué es RSUE? Volvemos un momento hacia atrás. RSUE en este ambiente es el R al cuadrado de esta regresión, es decir, el dato que nos da el enunciado. El 0,1138, el único dato que el enunciado da sobre la regresión auxiliar. Bien, pues NR es el estadístico que utiliza White, no utiliza la F habitual de un contraste de significatividad conjunta. En este caso, ese estadístico vale esta cantidad.
Y propuso White que se rechazara la nula de homocelasticidad a un tamaño determinado, comparando ese estadístico con el cuantil de esta distribución que deja 5% a la derecha. ¿Qué distribución es esta? La distribución chi cuadrado, así se lee esta letra, chi cuadrado, es una distribución que sale también con las muestras de normales, etc., como la T y la F. No vamos a explicar mucho sobre ella, no es necesaria. Normalmente los cálculos los vamos a hacer con Unibius, ni siquiera vamos a tener que calcular los cuantiles de esta distribución. Pero es que además, como ahora veremos, su cálculo a mano con la tabla, como saber manejar la tabla, sobra. Bien, pues no os voy a explicar nada de esa distribución, sencillamente os voy a decir que de esta distribución chi cuadrado, que por cierto tiene grados de libertad, como la T de Student, ¿cuántos son los grados de libertad de la chi cuadrado que se utiliza aquí? P es como se denotaban las transparencias esos grados de libertad. P es 9. ¿De dónde se saca ese número? De los sumandos que aquí son distintos del término independiente, del término constante. Recordad que hay 3 por las variables, 3 por los cuadrados, 3 por los productos cruzados, en total 9. Bien, pues esos son los grados de libertad de la chi cuadrado que hay que utilizar. Y hay que coger el cuantil que deja alfa a la derecha. Si quiere hacer todo un tamaño 5%, pues hay que coger el cuantil que deja 5% a la derecha. ¿Cómo busco eso si alguna vez tengo que buscarlo a mano? Pues mirad la tabla 6 que os he dado y es una tabla de la chi cuadrado. Y se maneja como la de la T. Busco los grados de libertad aquí, que son 9. Esto que pone aquí es la probabilidad de la izquierda. Cuidado, si esto es 5%, aquí hay que buscar 0,95. Y el número correspondiente es el cuantil. Esto es lo único que vamos a tener que saber de la chi cuadrado. Si lo hacemos a mano, que normalmente no lo haremos a mano. Ya veremos en la práctica de informática cómo esto Unibius lo hace automáticamente con un p-valor y no tenemos ni que preocuparnos de esto. Bien, pues hay que comparar el estadístico con este valor, este cuantil. El estadístico claramente es mayor. El criterio de rechazo es que eso pase. Como eso pasa, rechazamos la nula. Y hay pinta, hay posibilidad de que efectivamente se cumpla que haya heterocelasticidad, quería decir. El rechazo de la nula te lleva a que seguramente hay heterocelasticidad. No es un rechazo demasiado contundente. Observar que el estadístico supera solamente ligeramente al valor crítico. Seguramente si calculáramos el p-valor, que no lo vamos a hacer porque a mano dijimos que nunca lo haremos, el p-valor no saldría demasiado pequeño. Pero bueno, tomamos como siempre el 5%. Añadimos, si queréis, que este rechazo es un poco por los pelos, pero sí, lo lógico aquí es que rechacemos homocelasticidad y pensemos que hay heterocelasticidad. Dice el apartado B, teniendo en cuenta el resultado del apartado anterior, heterocelasticidad, realiza el contraste de significatividad individual para cada una de las variables explicativas de la ecuación de salarios. Para ello se dispone de las estimaciones MCO de dicha ecuación con errores estándar. Ojo a este término. Error estándar es otra forma de decir la estimación de las desviaciones típicas. Lo que siempre decimos desviaciones típicas estimadas, es muy habitual llamarlo en términos estadísticos como error estándar. Bien, pues te dan los errores estándar habituales, es decir, hechos como siempre los hemos hecho. Esto está aquí en la estimación 1. Recordad que esos errores estándar se ponen aquí entre paréntesis. Esta es la estimación del coeficiente y esta es la estimación de la desviación típica. Ahora lo llama error estándar. Bien, pues será en la ecuación 1 la de siempre y en la ecuación 2 la que os he explicado en teoría que se hace cuando se detecta heterocelasticidad. Una que sea robusta heterocelasticidad, que incluso en el caso de heterocelasticidad sea válida. Estas de aquí sabemos que no son válidas si hay heterocelasticidad y aquí hemos visto que hay. Bien, pues aquí te dan las mismas, pero hechas con ese método. Es el método de White para estimar las desviaciones típicas de los estimadores. Bien, pues te dan todo esto y te dice, haz los contrastes. La pregunta que hay que saber resolver aquí es cómo actuar una vez que tú has detectado heterocelasticidad. Si recordáis la teoría, lo primero que dijimos es ver si se puede aplicar el método de mínimos cuadrados generalizados, porque ese te da el estimador mejor. Pero el método de mínimos cuadrados generalizados supone una cosa, y eso hace que a veces sea infactible aplicarlo. ¿Qué cosa supone? Que tú conozcas la sigma sui para dividir una ecuación, la desviación típica del error en cada individuo. Si no tienes información para eso, no se puede aplicar. Y aquí no tienes información. Aquí sabes que hay heterocelasticidad, pero no hay nada acerca de ¿y esa heterocelasticidad qué forma tiene? La sigma sui, ¿qué función de las x sui son? Aquí es no factible usar MCG, luego eso no lo podemos hacer. ¿Cómo actuar entonces? Bien, pues la técnica está aquí escrita. Paso 1, estima MCO. Y quédate con la estimación de los parámetros, pero no te quedes con la estimación de las varianzas ni de las desviaciones típicas. Esa hazla por el método que White propuso, que está basado en estas ecuaciones.
No os preocupéis de estas ecuaciones, no las tenéis que aprender, no las vamos a usar nunca. Si como aquí hay que usar los resultados, os daré los resultados. Y en White será, perdón, en eViews será eViews el que lo calcule. Pero bueno, quería indicaros la ecuación que se supone que se utiliza. Se utiliza es. Total, ¿qué os estoy diciendo? Que de los resultados que os han dado en este apartado te quedes con este. Porque estas son las estimaciones MCO y estas son las estimaciones de las desviaciones típicas. Estas no son las de la varianza, son las de la raíz cuadrada de esto. Esto se ha hecho ya con esta fórmula y raíz cuadrada de ello. Bien, pues son estas las que debes de utilizar. Esto para los parámetros, esto para las desviaciones típicas. Y entonces, todos los procedimientos que hemos visto durante el curso, contrastes, intervalos, usa estas de aquí. No uses las que veníamos empleando hasta ahora. Porque esas estaban basadas en que había una sigma al cuadrado en homocedasticidad y aquí no la hay, parece ser. Por ejemplo, te dice el apartado, tienes que hacer contrastes individuales de cada variable, al 5%. ¿Cómo hemos hecho siempre un contraste individual de significatividad de una variable? Dividiendo el parámetro entre la desviación típica. Si volvemos un momento hacia atrás, dividiendo esto, por ejemplo, la estimación del parámetro, entre la desviación típica estimada. Pero hay que hacerlo con estas. Ese es el secreto del método. No utilices las de la estimación 1, que es la que veníamos utilizando hasta este tema, donde siempre suponíamos que había homocedasticidad. Y entonces veis que los estadísticos test efectivamente los calculo dividiendo la estimación del parámetro entre la estimación de la desviación típica. Y obtenéis los resultados, esto hay que hacerlo individualmente para cada variable, porque hablan de contrastes individuales. No es el contraste de significatividad conjunto. Bueno, pues hacemos los contrastes individuales, así, hacemos los estadísticos, y ahora, uno a uno, dice la técnica, compáralo con este cuantil. El cuantil que se utiliza es el mismo, la distribución T sub n menos k, tamaño menos parámetros del modelo, incluido el término constante, que deja alfa a la derecha, perdón, alfa medios, que esto es un contraste bilateral, luego que deja 2,5 a la derecha, 1,96. Tenéis que comparar el valor absoluto, aquí son positivos, pero recordad si son negativos, hay que quitar el signo con esa cantidad. Es decir, insisto una vez más, hay que hacer lo mismo de siempre. Lo único que aquí se emplean las estimaciones de White. Bien, como veis en los tres casos, nunca el estadístico supera el valor crítico. Luego en ningún caso se puede rechazar la nula. Uno a uno o una a una, las variables explicativas parecen no ser significativas. Los contrastes de significatividad individual nos están diciendo que el modelo que estamos empleando tiene pinta. Esto será mucho más correcto hacerlo con el test de significatividad conjunta, por si hubiera multicolinealidad, detectarlo. Pero bueno, estamos haciéndolo como el enunciado dice, y el enunciado dice, hacemos individualmente esto, lo hemos hecho, y resulta que individualmente cada variable parece ser no significativa. Por último, una explicación de por qué los estimadores MC se emplean, es lo que dice el apartado. Y se explica por qué la estimación MC habitual de los coeficientes, ojo, no de las varianzas ni de las desviaciones típicas, ¿por qué esas estimaciones siguen siendo válidas? Efectivamente siguen siendo válidas, las hemos utilizado. Bien, porque no hemos demostrado que RLM1, 2 y 3 dejen de cumplirse. No se cumple RLM4, hay estimaciones mejores que esas, pero aún así estas son aceptables. Las estimaciones mejores la darían el método de mínimos cuadrados generalizado, pero no lo podemos aplicar. Bien, pues estas, aunque no son las mejores, son aceptables y por eso siguen siendo válidas. No son las mejores, pero siguen siendo válidas. Y ante las mejores que no las podemos conseguir, ante la ausencia de las mejores que no las podemos conseguir, pues estamos empleando estas.